Vamos a hacer un recuerdo sobre lo que va a ser la oxigenoterapia y el manejo de la vía aérea básica. Tenemos que acordarnos de que la composición del aire que respiramos habitualmente es de nitrógeno en un 78%, solo un 21% de oxígeno y el resto de los gases no llega al 1%. Entonces, ¿qué es la oxigenoterapia? No es nada más que la maniobra que estamos efectuando para mejorar la disponibilidad de oxígeno a las células. Es decir, dar oxígeno a las células para que éstas puedan llegar a completar su metabolismo. Entonces, ¿cómo mejoramos la saturación de oxígeno? Aumentando la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros respiramos el 21% de oxígeno, esa es la fracción que respiramos habitualmente en aire ambiente. Esto podemos llegar a ir aumentando con las distintas maniobras que podemos llegar a tener con las concentraciones de oxígeno. Entonces, tenemos dos sistemas de manejo para poder aumentar el flujo de oxígeno y la concentración. Los sistemas de bajo flujo y los sistemas de alto flujo. ¿A qué se denominan sistemas de bajo flujo? A los que utilicen menor flujo de oxígeno para lograr lo que yo quiero, que es la oxigenación del paciente. Entre estas están la cánula de oxígeno, la máscara común, la máscara con reservorio y la máscara con reservorio y de no reinhalación. El sistema de bajo flujo, ¿de qué va a depender la fracción inspirada de oxígeno? Primero, del reservorio de oxígeno que yo tenga y segundo, del flujo de oxígeno que le estoy dando al paciente y cómo respira el paciente. Entonces, la cánula nasal, por ejemplo, la cánula nasal, que es de una utilidad bastante importante, especialmente para un paciente que precisa enriquecer pero no está inestable, lo que tiene es de que el paciente inicialmente respira por la nariz, pero el oxígeno es un gas que realmente es muy detersivo, es decir, seca las mucosas. Termina respirando por la boca, así que muchas veces no sabemos bien la cantidad de FiO2 que le estamos dando. Esto habitualmente no supera nunca los 24 de fracción inspirada de oxígeno. Después está la máscara común con reservorio, en la cual se infla la bolsita que tiene abajo del reservorio de oxígeno, el paciente inspira y de acuerdo a que tenga las válvulas puede llegar a ser de reinhalación o no reinhalación. ¿Qué significa esto? De que el gas que está expirando el paciente, el aire que está expirando el paciente, no vuelve a entrar a la bolsa y sale al medio ambiente. No es nada más que eso. Uno va a tener mayor concentración de oxígeno. En cambio, los sistemas de alto flujo lo que van a hacer es incrementar el aumento por el aumento del flujo que le voy a dar. La más común es la máscara común de Venturi, que mientras mayor flujo le dé y mayor apertura tenga para la pasada del gas y tenga menor cierre para la mezcla con el aire ambiente, voy a tener mayor flujo de oxígeno. La secuencia más o menos es esta, ¿no? Hay la entrada de oxígeno que se hace a través de un elemento que está directamente disminuido en su luz, lo que genera un efecto jet. El aire ambiente que entra por unas ventanitas al costado de la máscara, se produce la mezcla y esto es lo que respira el paciente. ¿Cómo aumento la concentración de oxígeno? Aumentando este orificio que que va a entrar el oxígeno y aumentando el flujo de oxígeno o el caudal de oxígeno que le estoy dando al paciente. El aire exhalado va a salir por unos orificios que tiene la máscara a este propósito. Estas son de las más utilizadas y de acuerdo al tamaño del orificio por donde va a entrar el oxígeno es el tipo de color que nosotros llegamos a tener. Esta corrugada nos sirve como almacenamiento del oxígeno para que el paciente respire y estos orificios para que pueda llegar a exhalar. Actualmente hemos utilizado mucho
en el COVID estas cánulas de alto flujo que muchas veces evitaron de que los pacientes pudieran ser intubados con el riesgo de aerosolización, pero bien manejado con el personal protegido dio muchísimo resultado. Entonces, utilizando oxígeno, la cánula nasal a 1 a 6 litros por minuto me va a dar una concentración. El fabricante dice de 24 a 30% de oxígeno. Rara vez llegamos al 30% de oxígeno, por lo que les diría que el paciente empieza a respirar por la boca, entonces esto hace de que sea mucho más aleatoria la concentración de oxígeno. Si yo hago una ventilación boca a máscara y me oxigeno yo con la cánula nasal, estoy generando una concentración alrededor del 40%. Si uso la mascarilla facial simple en el paciente con 8 a 15 litros por minuto, puedo llegar hasta el 45. Si no tengo reservorio, puedo llegar hasta el 50, simple con reservorio 60, y la no reinhalante prácticamente están cerca del 100%. Y si tiene una válvula de demanda, lo mismo. Es decir, que en situaciones de emergencia con pacientes que están respirando, esta debiera ser la máscara que uno debiera pensar en utilizar. Con respecto a los tubos de oxígeno, existen los que utilizamos habitualmente arriba de las ambulancias, son estos tubos de aluminio. Y este cuadro nos dice a la concentración, al flujo que nosotros utilizamos, cuánto va a llegar a durar. Por ejemplo, en el máximo que pueden llegar a ser 10 litros por minuto o a un flujo muy alto, en los que habitualmente podemos llegar a utilizar, como es el de 415 litros, perdón, duraría 41 minutos. Y el más grande, el de 682, nos duraría 1 hora 8 minutos. Esto evidentemente es con máscara. Si yo utilizo un respirador, puede llegar a ser mucho menor. Hablando de respiradores, el rescatador más simple que uno utiliza es este tipo de bolsa máscara. Dicho de otra manera, lo conocemos como Ambu, es una marca, pero prácticamente todo el mundo lo dice de esa manera. Este sería pediátrico, este sería adulto, contiene un reservorio, que puede ser esto o puede ser una bolsa con la cual se aspira el contenido de oxígeno y que le da al paciente cuando yo genero la compresión. Tiene una válvula que genera de que el aire expirado del paciente no vaya nuevamente hacia la bolsa. Bien utilizado, tiene una concentración cercana al 100%. Esta es la maniobra con un solo rescatador. Es una maniobra quizás un tanto complicada, dependiendo del tamaño de la mano y de la fuerza. Uno tendría que tener, es lo que se denomina la C, tanto con el pulgar, con el índice, generar el apoyo de la máscara para que coapte perfectamente en la cara del paciente y no escape el aire, y con los otros 3 dedos traigo para atrás la mandíbula del paciente para abrir la vía aérea. Se recomienda, si es que tenemos la posibilidad de tener varios rescatadores, de que se haga con 2 personas para mejorar la eficacia. Esta es una de las maniobras que se puede llegar a hacer apretando con los pulgares y manteniendo la vía aérea abierta con los restos de los dedos, la mandíbula para arriba, y la otra persona que efectúe el bolseo con 2 manos. O bien la maniobra de las 2C, que sería generar la C arriba de la máscara para poder apretar la misma contra la cara y con los otros dedos traerme hacia atrás. Los métodos de control de la vía aérea pueden ser manuales, mecánicos y transtraqueales. Los manuales, los más simples, vamos de lo más simple a lo más complicado, elevar el mentón. El hecho de elevar el mentón significa que la glotis, que está tapada porque la persona está en una posición neutra, se abra y permita.
la máscara, que es lo que me va a permitir en situación de rescate de RCP, ya estamos hablando de un rescate a nivel de emergencias, poder utilizar esta máscara solamente con el aire expirado mío, y tiene una válvula que permite que mi aire llegue a la víctima, pero no el aire de la víctima hacia mí. De todas maneras, en una situación como estamos viviendo de COVID, la idea sería utilizar lo mínimo posible para evitar las aerosolizaciones y el potencial de contagio que uno tiene. Los mecánicos solamente van a mantener abierta la vía superior, que me va a permitir, por ejemplo, no hacer la maniobra de luxación de la mandíbula. Las cánulas de Mayo o cánula de Gödel son las más comunes, son de distinto tipo. Estas parecen ser mejores porque evitan de que se acumulen las secreciones, como pasaría con esta, que solamente tiene un orificio y puede llegar a generar de que se tape la cánula. En un corte anatómico vemos hasta dónde llega. Para utilizar esto, el paciente tiene que estar inconsciente o tiene que estar en paro, porque de otra manera lo que voy a hacer es provocar el vómito y que ese paciente pueda llegar a broncoaspirarse. Hay situaciones ya, elementos mucho más modernos como este, que ya tiene un baloncito en la punta para que quede en su lugar. Las cánulas nasales no son muy utilizadas en nuestro medio. Se utiliza para colocarla por la nariz, esto va hasta la laringe, pero para usar este tipo de elementos, el paciente tiene que estar consciente. Ese es el lugar donde va a ir la máscara. Yo después le pongo una máscara al paciente y respira de manera más adecuada.